Nuevamente, muchísimas gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. Ya está con nosotros el ministro Bernal. Ministro, muy buenos días. Gracias por atender esta entrevista. Gracias por conversar con nosotros de diversos temas. El día de hoy abordaremos, evidentemente, el tema de desnutrición infantil. Hay algunas inquietudes al respecto, algunos datos que nos parece interesante topar. Sin embargo, me gustaría arrancar con la declaración del día de ayer del presidente sobre el tema Yasuní. La consulta es el mandante, o sea, yo voté por él, y lo digo abiertamente, yo voté por el no, pero él sí ganó, y toca respetar lo que dijo la mayoría. El video del presidente dice que no tiene esa intención. Su primera reacción depende de la perspectiva y cómo puedan evaluar lo que el presidente manifiesta bajo un video que sabrá evaluarse también de dónde sale ese video. Sin embargo, Javier, creo que es claro y evidente de que el presidente manifiesta la imposibilidad operativa en algún momento de ser inmediato. Está profundizando el asunto en los tiempos que esto determina. Tal vez en nuestro mandato no termine de cumplirse con los tiempos que establece una inmediatez de una decisión de un pueblo soberano. No creo que al presidente le pase por la mente el desobedecer lo que dice una sociedad. Eso es indudable, pero existen dificultades en la aplicación. Yo mismo, como ministro de Inclusión Económica y Social, ante resoluciones de jueces, se han vuelto inaplicables con respecto a temas de concurso, en donde le dicen retrotráigase, por ejemplo, un caso que tuvimos, retrotráigase en el tiempo a la fecha tal en el sistema de compras públicas. Cuando preguntamos a compras públicas, dijo, es inaplicable. Y para aplicarlo hay que generar todo un proceso de cambio, de normativa, de proceso. Hasta eso pasó todo el tiempo que requería para entrar en el proceso del concurso. Por ejemplo, es un detalle. Son asuntos aislados, pero que pueden llevar a interpretar el espíritu mismo de la conversación del presidente. Así que no le levantaría una polvoreda en ese nivel, entendiendo de lo que hablamos es la aplicabilidad inmediata, que probablemente en nuestro periodo no se la pueda dar, sin perjuicio de que tenga que respetarse lo que a veces de manera acertada o en criterio, como ustedes lo han manifestado, de muchos ciudadanos de manera equivocada puede ganar un proceso eleccionario en términos democráticos. Claro, indudablemente no se alcanzará en el tiempo. Sin embargo, la forma en la que lo dice da a pensar que no está refiriéndose precisamente a eso, que es lo que sí hizo el ministro Fernando Santos Albite, ¿no? Él sí abiertamente dijo inicialmente no vamos a respetar, y luego ya tuvieron que pronunciarse diciendo sí se va a respetar, a lo mejor no en los tiempos, pero quizás lo mejor era más bien elevar la consulta a la Corte antes de decirlo así, en el marco de esa reunión que usted bien dice, no sabemos tampoco de dónde salió la grabación. Así veo. Sobre el tema de... hay algunos temas políticos que también me gustaría abordar, como usted como una de las principales voces del movimiento también. Los resultados electorales, el no lanzar candidatos, antes de pasar al tema de desnutrición y antes de darle la palabra a Anderson. ¿Cómo se ve, creo, en este momento político? ¿Todavía existe? Mire, yo soy presidente del partido político Creo. Y nosotros tomamos una decisión, como otras organizaciones políticas, de no formar parte de este proceso. El tiempo ha permitido acentuarnos en la razón, conversando con toda la sociedad y entendiendo lo que vivimos, mi querido Javier. Primero, tenemos una temporalidad corta a partir de la decisión del presidente de disolver la Asamblea Nacional, anticipar elecciones, y fue una decisión consecuente y coherente con la realidad. Primero, decíamos, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Dedicarnos a administrar o compartir los tiempos con respecto a un proceso electoral en un periodo de tiempo corto que necesitábamos cumplir con el país? Decidimos lo segundo. Y en ese caso tomamos la decisión de no presentar candidatos, no formamos parte del proceso, no venimos formando parte de este proceso electoral, ni siquiera con apoyos implícitos que se puedan dar a uno u otro candidato. Tanto así que yo he sido crítico con las propuestas de ellos. Por ejemplo, yo les invito a los candidatos de que se acerquen al gobierno a través de pedidos institucionales que estamos en obligación de darlos, que conozcan la política pública. Por ahí se planteó de que se va a crear un bono, por ejemplo, de $60 para madres embarazadas. Le debo mencionar que ya está creado. El 1 de junio del 2022, hoy 62,000 madres gestantes forman parte de este programa Infancia con Futuro.
Este bono ha permitido, entre otros elementos, para cubrir las multicausales que generan el problema de desnutrición crónica infantil, que tengamos una de las mejores noticias de las últimas 10 años, de los últimos 15 años, en lograr disminuir, en donde hemos salvado, Javier, a 20.000 niños para hacer una valoración. Imaginemos, generemos una foto de un estadio en lo que lo hemos logrado retirar del problema de la desnutrición crónica infantil a 20.000 niños y niñas menores de 2 años. Esas son buenas noticias. Lo relacionado con el tema y la coyuntura política, volveremos, habrá un momento. Mire, la política es cíclica, Javier, ¿no? Es un partido estructurado, hemos tenido dificultades como todo partido de gobierno, como todo ha pasado en la historia de la democracia del país y de los países del mundo, pero tenemos la capacidad de reinventarse. Esa es la mejor forma de entender los desafíos de la política, cuando son difíciles, y ahí he asumido yo este proceso. Y es verdad, ¿no? Hay ejemplos. Construye era ruptura y ahora hasta tiene asambleístas, más allá de cómo se haya llegado hasta ese número. Y hay una gran cantidad de casos igual. Claro, de movimientos que han cambiado, se han reinventado, como usted dice. Pero me llamó la atención algo, y antes de avanzar, usted dice que ni siquiera implícitamente han apoyado a una candidatura. ¿Esto es por decisión de ustedes o porque ninguna candidatura, o al menos las dos que están, les interesaría estar vinculados? Y le digo por qué. Porque el discurso de la candidatura de Luisa González, del discurso del correísmo, se ha volcado mucho a Noboa es Lazo, Noboa es la continuidad, Noboa es lo mismo. Y él en este espacio dijo: yo no soy lo mismo, yo no soy banquero, yo soy empresario. Es decir, más bien los dos han tratado de alejarse. ¿Fue decisión de ustedes o de ellos no querer acercarse? No, mire, nosotros decidimos desde el día 1. Cuando el presidente anunció su no candidatura a la presidencia de la República, nosotros dimos el espaldarazo como organización política, y lo que habíamos definido es no participar en ningún momento en la contienda electoral. Cada militante, inclusive existen evidencias de carácter público que muchos dirigentes de nuestro partido han tomado decisiones de apoyar una u otra alternativa. Nosotros habíamos planteado solamente 2 condiciones rojas. La primera, no apoyar al correísmo. Y la segunda, no apoyar a quienes desinstitucionalizaron al país, parte de la Asamblea Nacional, como fue el Partido Social Cristiano. Esas fueron nuestras líneas rojas. Lo demás era la decisión de la militancia, pero habíamos decidido dedicarnos a administrar. Y eso es lo que estamos haciendo, estimado Javier. Seguramente ampliaremos el tema de... Invíteme para hablar de temas eminentemente políticos. Hoy venimos a hablar por un tema social, pero yo estoy abierto para hablar de lo político cuantas veces ustedes quieran. Y es a donde quería ir, porque nosotros estuvimos revisando más que las cifras de desnutrición, que sin lugar a dudas, como usted dice, es una buena noticia. Estuvimos revisando y de pronto... no sé si esta es una pregunta incómoda, pero al menos me ayudaría a entender muchísimo, y menos mal está en el comodísimo sillón renaciente, que sí, que es cómodo. Pero el tema es, estuve viendo con qué se comparó para decir que se ha reducido en 3.5 puntos porcentuales. Y la encuesta es la de 2018. Ajá. Y es una encuesta que, de lo que estuvimos revisando, y tuve que asesorarme con exdirectores del Instituto Nacional de Estadística y Censos para poder entender, primero, no era comparable. Tuvo que hacerse un recálculo, y dentro de su propio informe dicen que no recomiendan que se compare con esa cifra, la cifra actual. Es decir, yo no dudo de el importante trabajo que ha hecho el gobierno para reducir la desnutrición infantil. Bueno. Sin embargo, el dato que nos dan de una reducción del 3.5 se obtiene de una comparación que no debía hacerse. A ver, voy a dejar simbólicamente al lado los datos para salirme del momento de ser ministro de Estado y ponerme en mi profesión de economista. ¿De acuerdo? En economía y en materia estadística existe un concepto que se llama inferencia estadística. ¿Sí? En ese contexto, usted cuando hace comparaciones no puede comparar papas con manzanas, ¿verdad? Tiene que comparar lo mismo. Por eso es que con seguimiento y el apoyo de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de UNICEF, del Banco Mundial, no poca cosa, ¿no? Claro. Hemos hecho una valoración y un ajuste metodológico para que pueda ser efectivamente comparado la encuesta realizada en 2018 y en el 2022. De tal forma, Javier, que lo que hoy día tenemos es un resultado sumamente optimista por el país. Ustedes me dirán, ¿qué pasó en el 2021? Ahí viene el concepto de la inferencia estadística. Usted ha visto que cuando tiene un censo, por ejemplo, en el año 2010,
durante los 10 años subsiguientes, usted no tiene datos que sean recurrentes, ¿verdad? Si no se genera inferencias de estadística, es decir, unas proyecciones de estadísticas en función de lo que pasa. Si nosotros hubiésemos hecho una proyección estadística, que fue lo que decidimos no hacerlo, para evitar el tema pandémico, la crisis económica, que nos hubiese llevado a entender que el toma del poder en mayo del 2021 nos hubiese tenido muy por encima quizá del 23.6. Es una apreciación netamente técnica. Ahora sí, los datos, bajo esa lógica, más bien es tolerable entender y mucho más gratificante entender que hemos sido consecuentes en que el ajuste metodológico fue al 18 y versus eso comparamos. Y en ese contexto tenemos una reducción de 3.5%. Esa reducción, Javier, queridos ecuatorianos, es haber logrado que 20,000 niños y niñas, no poco, 20,000 niños y niñas no tengan desnutrición crónica infantil. Y para que los ecuatorianos conozcan la magnitud del proyecto, cuando usted adquiere desnutrición crónica infantil, cuando un niño lamentablemente adquiere esta enfermedad, su vida se vuelve penosamente mal en el futuro. Problemas psicológicos, físicos, intelectuales, psicosociales. Acabamos la vida de un niño. El Ecuador tenía más de 2.5 niños promedio de cada 10 con desnutrición crónica infantil. Hoy hemos logrado una reducción significativa, pero no suficiente. Todavía tenemos 20.1%. La media de la región bordea entre el 9 y el 11% aproximadamente, lo cual estamos muy lejos, muy lejos todavía. Pero mire usted lo que hemos logrado hacer en estos 2 años. Y le insisto, cuidado que no entremos en un análisis con mayor profundidad de lo estadístico. Podría decirle, bajo los elementos que le digo, que hubiésemos reducido hasta más. Pero mire lo que hemos logrado. Lo importante es, mis queridos amigos de La Posta y quienes nos ven y nos escuchan, es de que esto no se convierta en una política de gobierno, sino una política de Estado. Que a futuro todos los actores, ustedes, los medios de comunicación, la sociedad civil, la academia, el gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, sigamos preocupándonos de seguir reduciendo la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué razón? Porque esto es más perverso que la misma enfermedad del cáncer. Algunos cánceres, ¿no? Algún tipo de cánceres en algunas latitudes del mundo ya se curan. La desnutrición crónica infantil en el momento que un niño adquiere es irreversible. Y eso, en contexto y en concepto social, es perverso no habernos preocupado en años pasados como lo hemos hecho nosotros. En términos de cifras y para entender por qué podría o cómo podría aplicarse para los futuros gobiernos, ¿cuánto ha sido la inversión y cómo quedan los cimientos para seguir adelante con el proyecto para que se convierta, como usted dice, en una política de Estado más que en una política de gobierno? El presidente ha dicho que en la vida pública no hay que ser vanidosos. Cuando estuvimos en campaña electoral hay que reconocer errores. Cuando estuvimos en campaña electoral habíamos manifestado de que uno de los proyectos es reducir la masa salarial. Cuando llegamos nos percatamos de que eso no era posible. Y por el contrario, le incrementamos en 20,000 ciudadanos en el país, 10,000 a la seguridad en la Policía Nacional, 5,000 en salud, 5,000 en educación. De esos 5,000 en salud, más de 1,370 están vinculados a proyectos relacionados para disminuir la desnutrición crónica infantil. Es decir, seguir fortaleciendo las instituciones como salud, como educación, como el propio Banco del Estado para que priorice sus créditos a los gobiernos autónomos descentralizados para saneamiento y alcantarillado. ¿Qué pasa, mi estimado Javier? Que nosotros podemos llevar todos los procesos para generar un control a las multicausas de la desnutrición crónica infantil. Acompañamiento familiar, buena alimentación, el bono Infancia con Futuro que hemos entregado. ¿De cuánto es? ¿De 60 también o de cuánto? De 60, es de 60, exactamente, ¿no? De $60, además condicionado para que tengamos un aporte de la madre, también podemos profundizar en ello. Pero le decía, atención de los chequeos prenatales, porque esto arranca desde el propio proceso de gestación. Es decir, realizamos todo el seguimiento y resulta que en la comunidad X no hay agua potable, no hemos logrado nada. ¿Me explico? Por eso es que tiene que cerrarse un círculo y ese círculo lo logramos con la creación de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, que aspiramos que se mantenga. No por ser parte del gobierno, sino porque tiene que convertirse en una política de Estado. Claro. Esta instancia articuló a 13 instituciones gubernamentales y a los 221 alcaldes del país. Y de ellos extrajimos 728 parroquias rurales que son las priorizadas, porque ahí existía mayor prevalecencia de desnutrición crónica infantil. Y como ven, en este contexto hemos logrado, como Ecuador, no solo como gobierno, como Ecuador,
que logremos un objetivo tan grande por la niñez ecuatoriana, que es el objetivo fundamental de este gobierno. La inversión realizada... 544 millones de dólares en el 2022. Este año incrementamos 100 millones de dólares adicionales. Estaremos concluyendo a finales de este año, previo a la entrega del gobierno, con 650 millones de dólares. Esto es generar una priorización dentro del aspecto de la política social. Nuestro gobierno, Javier, más allá de las apreciaciones, algún día estuvimos aquí con su estimado colega Anderson y le decía, las apreciaciones y las percepciones son como el sistema respiratorio. Todos tenemos una, ¿no? Aquí hay 18 millones de percepciones, datos unos solos. Nosotros hemos logrado reducir la pobreza del 32% al 25%. Una distinguida colega suya me decía ayer, pero ministro, en el último año ha crecido un punto. Sí, en el último año hay multifactores también por los cuales ha crecido, pero valoremos lo estructural. Recibimos en mayo del 2021 un país con el 32% de pobreza, hoy tiene 26%. Recibimos un país con el 14.7% de pobreza extrema, hoy tiene 10%. Recibimos un país con 300, anote este dato, 340,000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, movilidad humana, trabajo infantil, mendicidad. Hoy tenemos 220,000. Sí, un número significativo, pero la reducción es de 120,000. Es decir, los datos, como dicen por ahí en el argot popular, matan relatos. Esta es información tangible de la misma fuente que cuando tenemos dificultades sacan y dicen, miren el gobierno cómo ha crecido en el nivel de desempleo. Ah, perfecto. Esa misma fuente nos está entregando esta información, validada además por organismos internacionales. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan para que siga con la entrevista. Ministro, su cámara es la número 3. ¿Qué tal, Esteban? Es un gusto traerte a los estudios. Un saludo a la distancia. No le escucho. ¿No? Está aquí. Ahí está. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Disculpa, me tenés silenciado, hombre. Censura en la posta. Esteban, es un gusto traerte a los estudios. Buenos días. Un saludo a la distancia. Buenos días, Anderson. Un saludo también. Hombre, hablemos primero de los datos que matan relato, como le gusta decir el gobierno nacional. Bloomberg publicaba en junio de este año, hace muy poquito, la pobreza aumenta en el Ecuador, alcanza el 27% de la población, un incremento significativo en la pobreza con los números del propio INEC, que llegan al 27.0 y al 10.8 cuando hablamos de pobreza y pobreza extrema en el Ecuador, lo que alcanzaría en la línea de pobreza a 1.900.000 personas. El gobierno defiende que ha bajado la pobreza en el país. Lo que pasa es que se compara con la pandemia. Cuando lo normal sería quitar la pandemia del cálculo y compararse con el promedio histórico del Ecuador. Y con el promedio histórico del Ecuador, el índice de pobreza que está entregando este gobierno es el índice de pobreza más alto que ha tenido el Ecuador en los últimos por lo menos 7 años. Bueno, depende de la percepción, nuevamente, Anderson, de cómo ponemos los datos. Tú mismo lo has manifestado, 32% es el valor el porcentaje en el que recibimos en mayo del 2021. Eso generó una reducción a junio del 2022 del 7 puntos, 25%. Hemos generado un incremento. Tuve un lapsus con Javier, le decía 26 y pico. Es 27, 27%. 27%, sí, y le digo lo mismo a una colega suya, Anderson, le decía ayer, veamos lo estructural, ya lo metemos de por medio el tema de la pandemia. Bueno, perfecto, entonces recordemos también la vacunación que realizamos a más de 9 millones de personas en 100 días, que permitió efectivamente una reactivación económica, que permitió poner en marcha la economía del país. No estoy hablando de eso, permíteme, pero cuando miramos materia económica, por ejemplo, tú no puedes hablar de recuperación económica tomando estándares prepandémicos. Miras el informe del Banco Interamericano de Desarrollo y te quitan los años de pandemia porque te tienes que comparar. Por eso el ministro Pablo Reséndiz, cada vez que habla de recuperación económica, dice hemos llegado a niveles prepandémicos. El Ecuador está en niveles prepandémicos de pobreza. O sea, la pobreza que está entregando el gobierno de ustedes es una pobreza muy superior a la que teníamos antes de la pandemia en este país. No me quisiera anticipar. Y te pongo el gráfico histórico, ¿no? Por favor, sí sería bueno para poder evaluar qué ha pasado en el año 2019. Con el gráfico 1, que son cifras a junio 2023 con fuente del INEC, como la miras, si miras la rural, la urbana, la nacional, la pobreza en este país es superior a la pobreza que había antes de pandemia. No le encuentro. Por donde la mires.
por donde la mires, nosotros le generamos una reducción. Si puedes mirarlo también estadísticamente, logramos una reducción del 32% al 25%, logramos una reducción del 14.7 al 9% en el 22. Obviamente que hay un repunte, y ahí también hagamos una evaluación a profundidad. ¿Qué pasa cuando tienes un país que se paraliza 18 días, que el riesgo país incrementa, que la inversión disminuye, que tenemos un retroceso en el tema de inversión pública y privada, producto de esta crisis? Tienes una repercusión en ese sentido. Pero tú me hablabas hace un momento, Anderson, sobre los datos que da el ministro de Finanzas, datos que también lo defiendo a profundidad. Claro que lo comparamos prepandemia. ¿Sabes cuánto vendimos en el año 2022? 225.000 millones de dólares, 13% superior al año prepandemia, 2019. No nos comparamos con 2020. Entonces, sí hay datos que pueden ser mejorados y pueden ser interpretados desde esta perspectiva. Me encantaría enviarte toda la información que acabo de darle a Javier, porque yo documento, vine para hablar de lo social, pero vamos entrando en algunos datos económicos. Primero, 340.000 personas, niños, niñas y adolescentes en las calles en el año 2021. Hoy, 220.000, reducción, 120.000 personas menos en la calle, menos niños, niñas y adolescentes. Todavía una preocupación es indudable, porque no es que hemos chasqueado el dedo y hemos concluido con los problemas socioeconómicos del país, pero hemos mejorado las condiciones, sí. Y esas condiciones que hemos generado mejora han permitido salir de la pobreza, como refleja propiamente los números. Entonces, ahí es donde yo ya no comprendo, mi estimado Anderson, que logramos una reducción de 7 puntos, un repunte ahora de 2, y somos un mal gobierno. Y comparamos con lo pandémico. Entonces digo, si estamos comparando contra el año de pandemia, comparemos entonces también lo que hemos hecho, más que comparemos. Evaluemos el trabajo realizado como una vacunación exitosa que efectivamente permitió generar una reducción sostenible en 2 años de 7 puntos. Ministro, hablando del hambre, porque ha sido una de las banderas del gobierno, el gobierno está muy enfocado, yo creo que acertadamente, en la desnutrición crónica infantil. Pero el hambre es un problema mucho más sistémico que la desnutrición crónica infantil. El informe de la Organización de Naciones Unidas, de la FAO, específicamente encargada de los temas de alimentación en el mundo, ponía al Ecuador a finales del 2022, es decir, del año pasado, como el segundo país con más hambre en la región, solo después de Venezuela. Y cito el dato exacto, son 15.4% de los 18 millones de ecuatorianos que no tienen acceso a alimentos, es decir, que no saben cada mañana si ese día van a comer. Estos son 2.7 millones de personas, para hablar lo crudo. Y para hablarlo más crudo todavía, es como usted agarrara todo Quito y le dijera, no sabes si hoy vas a comer. Este es un problema, evidentemente no es imputable al gobierno, es un problema sistémico, estructural del Ecuador. ¿Qué hacemos con esto, ministro? Hemos hecho varios pasos, mi querido Anderson. Vamos por partes. Primero, las transferencias monetarias que el gobierno nacional ha generado en estos últimos años de gobierno son prioritarias siempre y cuando éstas se enfoquen de manera articulada. Aquí en este mismo medio de comunicación estuve para defender el proceso de actualización de la base de datos, en donde en el cuatrimestre comprendido entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 cumplimos una promesa de campaña con el presidente, que fue efectivamente hacer una depuración de la base de datos. ¿Para qué? Aquellos que sin merecerlo recibían apoyos del Estado, se excluya de aquella base de datos, y aquellos que mereciéndolos no estaban, se los incluya. Así lo hemos logrado y hemos incrementado. En este momento tenemos 1.960.000 beneficiarios de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La mayor inversión de la historia institucional del MIES se dio en nuestro gobierno, 2022, 1.711 millones de dólares. Esto se complementa con las otras actividades de carácter social, salud, educación, las actividades sociales de los otros ministerios, del Ministerio de Bienestar Social, de Vivienda, del Ministerio de Trabajo, etcétera. 15.200 millones de dólares implementado en este sentido. Por lo tanto, obvio que es un tema estructural, como bien lo ha planteado Anderson, es decir, no es un asunto imputable directamente al gobierno, pero que hemos atacado de esta perspectiva, por supuesto. Hemos creado el bono Infancia con Futuro. Mencionaba, tenemos 62.000 beneficiarias, terminaremos con 70.000 en este año, y ojalá el 2024 el nuevo gobierno cumpla con el objetivo, que es tener 85.000 madres gestantes incorporadas al proyecto del bono Infancia con Futuro. Hemos logrado incorporar al proyecto Impulso Violeta, en donde están 42.000 mujeres emprendedoras del área de la pobreza y la pobreza extrema. Estas son políticas
de carácter estructural que permite contrastar efectivamente esos indicadores en términos generales. No te puedo decir de manera específica, vamos a hacer esto para el tema del hambre. No, es un tema estructural, trabajar con una asistencia social mayoritaria. En algún momento, solo con esto concluyo, un distinguido periodista me decía: ministro, usted se complace de decir que atiende a más pobres. Sí, porque había una brecha y hemos ido cubriendo la brecha, a pesar de que en paralelo se ha ido generando fuentes de empleo, porque hemos sido un gobierno que con dificultades hemos generado empleo adecuado, no lo que habíamos ofrecido efectivamente, nos faltó tiempo, pero hemos creado 600.000 nuevos empleos adecuados, hemos generado la dinamización de la economía como hemos planteado, y eso obviamente contrasta estas dificultades sociales que tiene el Ecuador. Una de las características que siempre rescatan cuando buscan qué rescatar del gobierno del presidente Lasso, suelen decir sus colaboradores: el presidente ha sido un demócrata. Uno entendería que eso, con lo que yo profundamente discrepo y lo digo desde el exilio, uno entendería que eso debería de reflejarse en la sociedad, valorando más la democracia. Luego se encuentra uno con datos sorprendentes, como la última encuesta del Latinbarómetro de hace apenas 30 días. Ecuador es uno de los países que peor valora la democracia, y de hecho a más de la mitad de los ecuatorianos les da igual vivir en una democracia que en una dictadura. Esto, por supuesto, es una cifra que ha cambiado desde inicios del gobierno de Guillermo Lasso para acá. El presidente Lasso, o el gobierno del presidente Lasso, podría tener alguna relación con el cambio de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Yo creo, Anderson, la democracia no le sirve para nada. A ver, mira, yo creo que lo que hemos tenido en algunos momentos en este proceso de administración y de gobierno es habernos dejado ganar de las narrativas en el Ecuador. En un debate que tuve cuando se dio el juicio político al presidente en un medio de comunicación nacional, la interpelante, la asambleísta que ahora ha sido reelecta, la asambleísta Veloz, a viva voz frente a un micrófono ante millones de ecuatorianos dijo: usted, señor ministro, es el ministro que menos ha ejecutado el presupuesto de su ministerio, de su cartera de Estado. Si yo no estaba ahí, si no la refutaba, eso quedaba como verdad absoluta. Me explico. Lamentablemente las narrativas van generando percepciones. En ese sentido creo que perdimos el año. Yo sí lo reconozco, lo he dicho en varias ocasiones. Creo que tuvimos dificultades en comunicar lo que hemos hecho. Tú me decías hace un momento, uno de los legados del presidente es dejar constancia de una democracia estable. Sí, señor, y lo ratifico. Hemos impulsado una ley de comunicación que ha permitido efectivamente desenvolverse a los periodistas como debe ser en un Estado democrático. No lo que vivimos en el correísmo, y tú lo viviste en carne propia. Aquí no. Nosotros hemos dejado que se manifieste la sociedad en libertad de expresión. No hemos enjuiciado a un periodista, no hemos dado seguimiento. Por más que me vengas a decir lo contrario, mi querido Anderson. Vas a venir a decirme a mí que estoy en el exilio. Y tú me vas a decir a mí que nosotros no hemos impulsado un solo caso de persecución a un periodista. Haciéndote preguntas. Porque un gobierno de malandrines no te voy a permitir que nos digas eso, Anderson. Yo estoy acá con respeto y no te lo permito, con todo el cariño, no te lo permito que nos llames malandrines. Y si es que yo no te puedo decir que la posta es un grupo de malandrines porque no me lo aceptaras. Tampoco te lo acepto que me digas que somos un grupo de malandrines. No te lo acepto y he venido con respeto para hablar de los logros del gobierno, pero con respeto, así como tienes la facultad de libertad de decir lo que sea, te acepto, pero no de tildarnos de malandrines porque me formo parte de este gobierno. No me atrevería a decirte que la posta es un grupo de periodistas malandrines, no lo diría, porque soy respetuoso y he venido a un medio para responder preguntas sobre datos, y sobre los datos conversemos. Bueno, pero no llames a mi gobierno malandrines. Hemos tenido que exiliarnos durante el gobierno respetuoso de la libertad de expresión del presidente Lasso. Ese es el legado que le dejan. Mira, mi estimado Anderson, primero yo creo que hay que guardar las formas y el respeto. Yo no puedo continuar en una entrevista en la cual le imputas a mi gobierno, Esteban, diciéndonos que somos un grupo de malandrines. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Puedes decirlo, no va a haber, mira, Anderson, no va a haber ninguna acción legal
ese ha sido nuestro gobierno. En otros momentos, alguien que se hubiese expresado como tú, y lo sabes, en el gobierno de Correa ya estuvieran a una persona por transportar le tildaron de terrorista. Nosotros, yo lo único que pido es de que hagamos una entrevista respetuosa. Si es que un periodista le siente enfrente a un ministro de Estado y le tilda a su gobierno de malandrín, eso no es periodismo ético, mi estimado Anderson. Sinceramente, yo lo digo con todo respeto. No es periodismo ético llamarle a un ministro de Estado que estás invitado a decir malandrín. Preguntas de lo que usted quiere y ha sido un gusto conversar con usted. Siempre a las órdenes, pero hay que guardar un respeto mutuo en este contexto. Por supuesto que sí.